que algunos días que está practicando. ¡Ah! Y tenemos los que son unos pastorazos. ¡Ah! Y también muchos, pero muchos, que son re facheros. Y bueno, es lo que hay, che. Por algo lo habrán elegido también. A todos tengo. Y a tanto que tal vez hoy no tanto de nosotros, pero que lo llevamos muy adentro del corazón, le queremos desear ¡Feliz día, papá! Buen día para todos. Hola iglesia. Dios los bendiga mucho. Qué bueno compartir con ustedes y esperamos que puedan cantar con nosotros en este tiempo y alabar a Dios. Y quería compartirles dos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús les dice a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y después en el versículo 23 dice: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y me gustan estos versículos como Dios nos muestra que la relación de él con sus hijos es una relación de una intimidad creciente, que se alimenta con nuestra obediencia a él, en la que él se manifiesta a nosotros y nos ayuda a conocerlo más en profundidad. Y qué bueno ser parte de esta relación íntima con el Padre y con Jesús. Y qué bueno pensar también que nosotros podamos elegir permanecer en Él y profundizar en esta intimidad con Él. Y qué bueno tener en mente esto cuando alabamos a Dios, darle gracias por esta relación que nos regaló con Él, pero también pedirle que nos ayude a profundizar, a crecer, a permanecer en Él. Caerse en el cielo.
deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Eres tú, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor, el Señor. Bendito amor, el Señor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos es amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora y un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes un domingo más. Y como estamos estudiando el libro de Primera Juan, hoy vamos a seguir con capítulo 2, versículo 18. Así que les invito a que lo puedan buscar allí en sus casas donde estén, con su familia, con tu esposo, esposa, amigos, que podamos compartir juntos en esta mañana esta palabra. Así que 1 Juan capítulo 2 versículo 18
Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dijo un conocido predicador que falleció en 1899, Dwight Lyman Moody, dijo, nunca he encontrado a un hombre o una mujer inflamados con el fuego de Dios que fracase. Qué profunda la frase, ¿no? Nunca he encontrado un hombre o una mujer de Dios inflamados con el fuego de Dios que fracasen. Ahora, terminamos el domingo pasado con este versículo, el 2:17, que decía, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este fue el versículo que impactó la vida de Moody en su tiempo de evangelista, impactó de tal manera que hizo una transformación en él. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal es así que él pidió que en la lápida de su tumba pusieran este texto, este lema, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el título que tengo aquí en la Reina Valera es El Anticristo. Feo hablar del Anticristo, difícil a lo mejor, y tantas cosas que uno se pueden venir a la imaginación del Anticristo. Ahora, la verdad es que la Biblia habla del Anticristo, si bien Juan es el único que lo menciona con ese nombre, pero hay otros que sí lo mencionan y vamos a recorrer un poquito. Pero en realidad el Anticristo va a ser un ser real, de carne y hueso, un hombre que va a aparecer antes de la segunda venida de Cristo, antes que el Señor regrese para quedarse en la tierra, para luchar a favor de Israel. Esa es la realidad. Ahora, acá en este pasaje habla de que en los últimos tiempos vosotros oíste hablar del anticristo que va a venir, pero dice ahora han surgido muchos anticristos, o sea que ya no se está refiriendo a la figura del anticristo como esa persona siniestra que vendrá, sino que muchos anticristos. Aparentemente es como un escenario que se va tejiendo, se va armando, donde el mismo espíritu que vamos a ver al anticristo ya está trabajando y está operando hoy en día en la tierra. Ahora, algunas características que ha marcado Juan aquí, habla de que estamos en el último tiempo. En realidad
Alguien puede decir, bueno, hace 2000 años aproximadamente se escribió Juan y él dice estamos en el último tiempo y no pasó nada, ¿no? Bueno, en realidad cuando vemos la línea del tiempo y vemos que en esta última etapa de esta línea está el tiempo de la gracia, donde Dios trabaja a través de la iglesia en el mundo, el Espíritu Santo morando en cada hijo de Dios, es el último tiempo de la línea del tiempo. Y en realidad se puede ver así, porque después de esta etapa de la gracia, ya viene la segunda venida de Cristo, primero el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el fin. O sea que sí, sería el último tiempo. Ahora, fíjense el versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué tremendo pensar que este personaje siniestro, el anticristo, nos puede hacer dar miedo, temor y decir cómo será, mucha intriga, porque se dicen varias cosas del anticristo escritas en la Biblia. Ahora, él dice, salieron de nosotros. Da a entender que estas personas llamadas anticristos acá también fueron personas que habían convivido, se habían sentado en los mismos bancos, compartían conversaciones con los cristianos en la iglesia, compartían mates, charlas, tal vez hasta consejos. Pero dice, estaban dentro de la iglesia. ¿Y cómo puede ser que haya personas que son anti Dios o anticristo y que estén dentro de la iglesia? En realidad el hecho de pertenecer a una iglesia no es ninguna garantía de que uno realmente haya aceptado al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Por eso, cuando leemos estos pasajes nos damos cuenta de que en realidad tenemos que tener una sensibilidad y una sinceridad a las cosas de Dios, de lo que nosotros estamos haciendo, lo que creemos, lo que decimos. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Entregamos nuestro corazón a Dios o no? Ahora, estas personas aparentemente no lo habían hecho. A los ojos de algunos a lo mejor habrán dicho, bueno, la verdad que es una buena persona, es interesante lo que dicen, aparenta ser un cristiano, pero en realidad no lo eran. No es garantía entonces ser miembro de una iglesia de ser un hijo de Dios. Ahora, fíjate el versículo 21, dice, no sea escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque estaba apuntando a que en realidad todos los comentarios o todas las disertaciones que tenían estos anticristos estaban radicados en la base de la mentira. Cosas que no eran ciertas, pero eran filosofías o pensamientos que estaban opuestos a Dios y a lo mejor hasta sutilmente mezclados para que no pareciera de golpe o no chocara de golpe. Pero en realidad estaban basados en la mentira. Fíjense el versículo 22. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mira, esta es la profundidad mayor que tiene, la raíz mayor que tiene el pensamiento del anticristo. Negar de que Jesús es el Hijo de Dios. Negar que Jesús es Dios. Ahora, creer que Jesús es solo un buen hombre o creer que Jesús fue solo un profeta, a veces hasta podemos pensar, bueno, ¿qué tiene de malo? Somos parecidos con lo que creen que no es Dios, pero que es un profeta o que fue un buen hombre y que hizo milagros y es reconocido hasta históricamente y a lo mejor uno puede decir, bueno, pero hasta es parecido a lo que pensamos o lo que creemos. Mira, en realidad hay algo muy, muy sutil y muy oculto aquí. Si el Señor Jesús no fuese el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, si no fuese Dios, sería simplemente un hombre. Ahora la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Si Jesús no es Dios y es un hombre, es un pecador y no sería santo. Ahora, vamos un poquito más allá. Pero este Jesús dio su vida por la humanidad. Pero si este Jesús que dio su vida no fuese santo, su sangre no hubiera sido aceptada delante de Dios, Padre. Porque Él requería que la sangre que se presentara como ofrenda para perdonar el pecado de toda la humanidad tenía que ser de alguien santo, puro, limpio y sin mancha. Fíjate que tiene una profundidad mayor, porque si ese Cristo que murió en la cruz no era Dios santo, quiere decir que la muerte de Cristo, de ese Cristo, no tiene poder para perdonar tus pecados ni los míos. Querría decir que nosotros tendríamos una condenación eterna. No tendríamos posibilidad de salvación. No habría forma de que nuestros pecados fuesen perdonados porque se requería de alguien santo y el único santo es Dios. Y Jesús, que vino a cumplir esa función de sacrificarse por los pecados, tenemos que creer que Él es Dios, porque si no, no podía haber sido santo. Hoy hay sectas que andan dando vueltas y religiones que creen y predican esto. Hay testigos de Jehová, mormones y otros grupos que enfatizan de que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Y eso nos deja totalmente descalificados de la gracia de Dios. Fíjense que el versículo 22 dice que niegan que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. En realidad, anticristo tiene como dos acepciones. Es aquella persona que se opone a Cristo, está en contra de Cristo, en contra de todo lo que viene de Dios, pero también el anticristo tiene la otra acepción, que es el que se pone en el lugar de Cristo. Desde ese lugar es donde busca recibir la gloria que merecería Cristo. Se pone en el lugar tratando de cumplir la función de Cristo. Y solamente Dios es el único que recibe toda la gloria y toda la honra. Ahora, Pablo, en realidad sin dar el nombre de anticristo, lo menciona también. Fíjense en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10, dice, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso lo dijo Pablo. Fíjense qué más dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, unas hojitas para adelante, versículo 1. Dice, hablando de la apostasía, que es todo una plataforma donde el anticristo se va a manifestar. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, hace una mención allí de la apostasía. El mismo Señor Jesús, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24, menciona, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto lo dijo Jesús. Y Juan, que es el único que menciona la palabra anticristo, que recibe la revelación del Apocalipsis, y ahí en el Apocalipsis capítulo 13 habla de la bestia. Habla de ese ser que va a ser el anticristo en persona, carne y hueso. Va a ser el anticristo principal, digamos, porque está habiendo muchos anticristos, pero habla de un ser que va a tener mucho carisma, va a tener un poder político, un poder religioso en el mundo, un poder económico, un poder unificador. Posiblemente sea un experto en redes sociales también. Ahora, él va a promocionar la marca, el sello, el nombre de la bestia, que es el número 666, con el cual aquel que no recibe ese sello no va a tener derecho ni a comprar ni a vender sin esa marca. Ahora, esta es la aparición final del anticristo, con quien Jesús se va a encontrar. Y este anticristo es el que va a traer a todas las naciones en contra de Israel, y en la segunda venida de Cristo a la tierra, donde él va a pisar la tierra, va a defender a su pueblo. Ahora, este es el anticristo que figura en la Biblia. Ahora volvamos a Juan capítulo 2, versículo 22. Versículo 20. Pero vosotros, dice, no está hablando a nosotros como iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Miren qué interesante. Parece que en todo este contexto que está hablando de esto tan siniestro del anticristo o de los anticristos que habían aparecido, dice, pero vosotros como diciendo, ustedes no son igual que ellos. Entonces va a hablar de que nosotros que hemos creído en él, dice, tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos la unción del Santo, mientras el anticristo tenía una marca, la marca de la bestia del 666. Ahora, bien contrapuesto, ¿no? El Espíritu Santo en realidad es la unción que tenemos. Y dice que proviene del Santo, que el Santo es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. De él proviene. Los gnósticos creían tener un conocimiento secreto, especial, avanzado, que no estaba a disposición de los cristianos ordinarios. Ahora Juan les va a decir, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, el conocer todas las cosas no significa que sepamos todas las cosas que existen o lo que piensa la gente, pero sí que a través del Espíritu Santo Dios nos da el discernimiento de entender o de darnos cuenta de la verdad y de la mentira. Cuando nosotros estamos vinculados, unidos a Dios en comunión, en obediencia, el Espíritu Santo puede operar con libertad en cada hijo de Dios, y el discernimiento espiritual de darnos cuenta dónde está el error, dónde está la mentira y dónde está la verdad. Eso es conocer todas las cosas, y qué importante que es que cada hijo de Dios pueda tener este discernimiento. El Espíritu Santo capacita al creyente para discernir entonces entre lo verdadero y lo que es mentira. Ahora,
alguien dijo una frase: el cristiano puede ser más, puede ver más de rodillas, el cristiano puede ver más de rodillas que el no cristiano de puntillas, como hablando de estar sobre elevado, ¿no? Ahora, es cierto, cuando un cristiano está de rodillas, está en dependencia de Dios, puede ver con mucha más claridad las cosas. El versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Miren qué interesante. Uno puede decir, bueno, lo que habéis oído del principio, ¿cuál es este principio? ¿A qué se está refiriendo? Ahora, fíjense, la era que nosotros estamos viviendo, que es la era de la gracia, la era de la iglesia, donde tenemos el comienzo de la iglesia, está cuando vino el Espíritu Santo a la tierra. Ahora fíjense, todo este comienzo se dio en el contexto donde Jesús vino a este mundo a dar a conocer a Dios y a enseñarnos y mostrarnos las obras de Dios. Y ese es el comienzo, ese es el principio para nosotros, recibir de Dios las verdades a través del Señor Jesús. Pero fíjense que en este principio, en este comienzo, estaba también la tarea de los apóstoles, que eran los discípulos que estuvieron con Jesús, aprendieron con Jesús, pero Dios les encargó que ellos fuesen y predicasen el Evangelio, y como hoy nos declara también a nosotros. Ahora, todo lo que ellos recibieron de Jesús, lo anotaron y tomaron nota y lo transmitieron, y la iglesia del primer tiempo estaba cobijada por la doctrina de aquellos que estuvieron con Jesús y que lo escucharon de primera mano a Jesús. Y ahí está basada esta doctrina. Por eso decimos la doctrina de los apóstoles. Qué interesante las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, la obra de Jesús. Ahora, la transmisión de los apóstoles y cómo ellos vivieron este tiempo de transición y lo dejaron registrados porque Dios los llamó a ellos también para escribir el Nuevo Testamento y a otros más que sumó. Por eso también lo que habéis oído desde el principio es la palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles, la vida de los apóstoles, pero también es la palabra escrita, el Nuevo Testamento, la palabra para nosotros hoy. Ahora, qué interesante que lo que tenemos, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, es lo que dice, ¿no? Miren, la iglesia puede fallar, los pastores nos podemos equivocar y no enseñar la palabra de Dios. Como consejero también nos podemos equivocar y podemos errar en nuestra vida, incluso dar mal testimonio. Los padres de una familia, los padres cristianos o tal vez no cristianos, también pueden errar y se pueden equivocar. Y tal vez uno se quedaría con esa mala imagen y uno pudiera decir a lo mejor, bueno, si fui a una iglesia y veo que hay cosas malas o hay cosas erradas o un consejero que me guió por un mal camino o hizo algo que no tenía que hacer, o ese padre que se llamaba cristiano pero tenía una doble vida o una imagen realmente distorsionada, que nos trataba mal, y a lo mejor uno puede decir, bueno, frente a todo esto tengo derecho para no buscar más a Dios y no seguir a Dios. Mira, Juan dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si viviste alguna experiencia difícil, no permitas que esa experiencia difícil te aparte de Dios. Tenés que saber separar lo que son los errores de las personas de lo que es Dios y su enseñanza. Creo que si en tu iglesia te enseñan una mala doctrina o viven una doble vida o hay cosas que no funcionan como tendrían que funcionar, tenés que orar humildemente delante de Dios y pedirle que el Espíritu Santo te guíe a la compañía de personas que sean temerosas de Dios, que tengan el deseo de volver a ese principio que Jesús nos enseñó
que los apóstoles marcaron y que la palabra enseña. Porque no tenemos excusa para no congregarnos. No tenemos excusa para señalarlo a Dios por culpa de los errores de los hombres. Así que el mandato es que permanezcan en vosotros. No se aparten nunca de estas verdades. En realidad son las verdades que traen vida eterna, después lo dice. Y eso es importante y trae poder para nuestras vidas. Ahora, fíjense, si vamos al versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es como que vuelve a retomar el versículo que ya hablaba de la unción, el versículo 20, y lo va a ampliar un poco. La unción que vosotros recibiste permanece en vosotros. Miren, qué interesante. La palabra permanecer se repite 7 veces en este párrafo, desde el versículo 18 al 29. Pero ahora la palabra permanecer está referida a lo que el Espíritu Santo hace. Por eso dice, la unción, el Espíritu Santo que ustedes recibieron de Él, permanece en vosotros. Miren, es realmente hermoso pensar que ese Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados tiene una permanencia dentro nuestro. Es Dios mismo viviendo dentro nuestro. Los hebreos tenían el rito de la unción en algunos casos. Yo se los voy a mencionar 3 casos por lo menos que tenían el rito de la unción, que consistía en poner en un cuerno aceite y derramarlo sobre la cabeza de las personas a quien eran elegidas, quienes eran elegidos. Miren, se ungían a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes cuando eran reconocidos. Se ungían a los reyes cuando eran reconocidos rey. ¿Se acuerdan de Samuel, que era el sacerdote, el hombre que Dios usó en ese tiempo para ir a la casa de Isaí y elegir a ese rey David, que hizo pasar a todos los hermanos, pero no eran, y al último lo buscó a David y dijo, ese es. Y hay un texto muy lindo ahí en 1 Samuel, ¿no? Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón. Y eso es lo que tiene valor. Así que cuando Samuel ve que Dios le indica ese es, porque el Espíritu de Dios obraba en Samuel y lo guía a la verdad y le dice ese es, ungílo a él porque ese va a ser el rey que yo elegí, y derrama el aceite sobre su cabeza, y esa era la forma de mostrar. Pero también los profetas eran ungidos también. Ahora, cada verdadero cristiano hoy es ungido. A veces tenemos esa palabra ungido que no se repite en la Biblia muchas veces, pero por ahí la escuchamos, ¿no? En los ambientes cristianos, el ungido de Dios. Parece que fuese un superhombre espiritual dotado con cosas que solamente él puede tener y otros no. Y en realidad, cada verdadero cristiano es un ungido. Yo soy un ungido, pero vos también sos ungido si has aceptado al Señor Jesús como Salvador, te has arrepentido de tus pecados, tenés el Espíritu Santo y has sido ungido con el Espíritu Santo. Fíjate qué dice 2 hojitas atrás, 1 Pedro 2, 9. Mira qué interesante. Pedro va a decir algo que es tan valioso. Dice, pero además vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando de rey y de sacerdote. Nación santa, le está escribiendo a los cristianos. Pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, la tarea de anunciar las virtudes de aquel es la tarea de un profeta. Y Pedro está diciendo, ustedes son ese linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y ustedes son los profetas que están anunciando las verdades que Dios ha revelado y la están transmitiendo a las personas que no la conocen. Ahora, qué interesante, porque nosotros somos, si somos ungidos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo dentro, somos esto. Qué maravilla, ¿no? Dios nos hizo reyes,
sacerdotes, profetas, ungidos, para cumplir una función totalmente espiritual. Y Juan lo está tratando de poner en palabras y dice, y esta unción de ustedes permanece. Es constante. Permanece en ustedes, no se va. En todo y en cada momento está presente la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en un cristiano no se extingue porque pierde fuerza. Tal vez si vos vivís una vida lejos de Dios, ese Espíritu Santo se contrista y se queda allí apagado, pero está. Ahora, cuando un cristiano vive la plenitud en Dios, ese Espíritu Santo se manifiesta con poder y bendice a tantas personas y hace que vos seas un cristiano, una persona feliz, gozosa y enfocada en las cosas de Dios. El Espíritu Santo es nuestro, es un regalo que Dios nos dio. El Espíritu Santo es el que te acompaña y el que te da seguridad. Por eso dice allí, y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe nada. Porque dice ahí el versículo 24, el versículo 27, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. Miren, el tener el Espíritu Santo es lo que nos permite estar en la verdad y permanecer en la verdad y no ser engañados. A veces cuando pensaba en esto del anticristo, personas que distorsionan la verdad de Dios y conducen al error a personas que sin estar llenas del Espíritu Santo, por una cuestión de no querer obedecer a Dios, no querer seguir a Dios de cerca, entran en el camino de la confusión. Y a veces incluso empiezan a pensar en contra de Dios y empiezan a actuar como un anticristo también. Ahora, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer algo en contra de Dios, porque es Dios. No nos va a llevar a ofender a la santidad de Dios. Tampoco nos va a traer ninguna otra filosofía, ningún otro pensamiento, porque toda la verdad está en Dios, en su palabra, en el Espíritu. Está todo allí. Hoy hay muchas corrientes de distintos tipos y escuchamos en la tele y en comentarios, yo creo en las energías, ¿viste? Y para mí eso tiene mucho valor. Bueno, en realidad algunos se inclinan a adorar a la tierra, a la Pachamama, en vez de adorar al Creador, adoran a la creación. En lo místico, en aquello que no conocen pero que les parece bueno, importante. No te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Dios es el verdadero. Y tened cuidado porque hay muchas mentiras dando vuelta. Satanás no deja de trabajar. Y él anda dando vuelta buscando a quien, débil en su fe, puede ser una presa fácil para agarrarla y arrebatarla. Ahora, pensaba como último el versículo 28. Fíjense, el versículo 27 termina diciendo, usando la palabra permanecer, y dice, permaneced en él, como un mandato. Mira, si vos querés ser un cristiano pleno, Dios te dice, tenés que permanecer en mí. Ahora, este es un mandato muy importante. Estar en comunión, es ser obediente, es honrar a Dios, es tener en cuenta a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo en la prioridad de tu vida. Eso es permanecer en Él y que sea algo constante. Ahora fíjate el versículo 28. El versículo 28 dice, y ahora, como un resumen de todo lo que vimos, dice, y ahora, y ahí usa una palabra que Juan la usa muchas veces. El versículo 18.1 dice, hijitos.
Y acá también dice hijitos. Y en el 2.1 también dice hijitos míos. Miren, me hace pensar que Juan era un tierno, un hombre hermoso, ¿no? Pero un hombre que ya estaba viejito y totalmente con ternura le va a hablar a cada uno de sus hermanos. Hay un pedido especial de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que escribe: y ahora, hijitos, permaneced en él. Miren, Juan nos escribe como un padre amoroso, como un padre que fue un apóstol, que vivió el sufrimiento y que vio de cerca el sufrimiento de Cristo y que vio cómo el mensaje de Dios transformó tantas vidas y la iglesia se formó y él pudo estar 100 años viviendo la experiencia de haber estado con Jesús y haber visto la iglesia primitiva crecer, que las cosas de Dios funcionan y que dan resultado y que la obediencia a los mandatos de Dios funcionan. Y Juan parece que llega de viejo y en vez de estar como un viejo refunfuñando y cansado y harto porque lo habían desterrado y enojado con las cosas, él estaba con una frescura, con una ternura a hablar de Dios y aconsejarte a vos y a mí como más jóvenes que él y decirte desde aquellos años donde él escribió: hijitos, pensando en vos y pensando en mí, hijitos, ustedes tienen que permanecer en él. Es bueno permanecer en él, porque miren, él te va a alentar y te va a decir en este versículo, para que cuando se manifieste él, el Señor Jesús, porque va a volver, porque él lo prometió y lo estamos esperando, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Miren, el Señor regresará, lo prometió, nos va a venir a buscar. Y este es el último tiempo, es la última hora. El permanecer en Él nos llena de confianza. Cuando nosotros dejamos de permanecer en Dios y de creer en Él, dejamos de obedecer a Dios y de tenerlo en cuenta y ponerlo en nuestras prioridades, seguramente nuestra confianza va a decaer. Pero miren, el permanecer en Él nos llena de confianza, nos llena de seguridad, nos llena de alegría, nos llena de bendición, de llegar a la meta. Porque nosotros tenemos comunión con Él, pero hoy no lo vemos. Pero Él nos va a venir a buscar. Y un día vamos a estar cara a cara con Él. Y ahí le veremos cara a cara y estaremos con Él y veremos la realidad de todo lo que Él prometió que fue verdadero. Ahora, Juan repite este mandato, pero lo dice cariñosamente: permanezcan en Él. Miren, habíamos comenzado con el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta sería: ¿estás preparado para encontrarte con el Creador, a quien vas a tener que dar cuenta de tu vida? Mira, si sos cristiano, te vas a encontrar con el Creador y también vas a tener que dar cuenta de tus actos. Ahora, si vos no aceptaste a Cristo como tu Salvador, esta es la verdad. Un día vas a tener que ir a dar cuenta delante del Padre. Y si no has aceptado de que la sangre del Señor Jesucristo sea la que limpie tus pecados, si no ha habido un arrepentimiento en tu corazón, no vas a tener la vida eterna que Dios promete. Porque Dios habló de la muerte eterna, de la separación para siempre de Dios. Habló de la vida eterna, pero también habló de la muerte eterna. Y qué bueno si vos en esta mañana o en este día que estás escuchando este mensaje, te preguntaras: ¿tenés realmente confianza? Cuando mueras, ¿dónde va tu alma? ¿Estás confiando en el Creador? ¿Estás confiando en Jesús como el Salvador de tu vida? ¿Estás permaneciendo en Él en obediencia a sus mandatos? Tal vez este es un tiempo de lucha para tu vida. Yo te quiero alentar con las palabras de Juan: hijitos,
o hermanitos o amigos permanezcan en Él. Dios te bendiga y que este tiempo pueda ser un tiempo para reflexionar y volver a los brazos del Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios por habernos hablado y qué bueno escuchar su invitación a permanecer en Él y qué bueno hacer nuestro compromiso de permanecer en Él. Así que vamos a cantar esta última canción y quizás puede ser un tiempo también en que puedas comprometerte a permanecer en Él, a buscarlo en la intimidad cada día. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga.